angustiada? Puedes sentar acá si quieres. Dios mío, ayúdame. ¿Por qué no le preguntan ahora, ¿y cómo eran tus relaciones con Andrade? ¿Te gustaba o no te gustaba? Con un chorro de honra te digo, Ana, que jamás me acosté con nadie para que me hiciera famosa. Pero yo soy la criminal y yo di pruebas, porque la gente que ha hablado de mí nada más habla, no da una sola prueba en mi contra. Ni una sola prueba. Que Dios los perdone a todos, de veras te lo digo. Yo sí llevé pruebas y todavía tengo muchas cosas guardadas para demostrar mi inocencia y la inocencia de todas las personas que se han visto involucradas. Voy a dar las pruebas de todo, de quien sea y con quien sea y con quien caiga. Si alguna de ellas, llámese ex esposa o ex amante, se acostó con Sergio Andrade o con alguien. No, pues hay de todo, ¿eh? Hay ex esposas, hay ex amantes. Por un interés, por querer la fama, entonces ellas son víctimas de su propia ambición y ellas se lo tienen que reprochar a sí mismas viéndose en el espejo. Porque uno entrega sus sentimientos, su cuerpo, por amor. Si lo entregas por otra cosa, pues luego no te quejes. ¿Es tu caso, Gloria? En mi caso, ¿Por amor? Ah, sí, por amor. Y yo... No existe ninguna violada. No existe ninguna raptada. No existe ninguna corrompida. Mucho menos existe cómplices. Yo te digo la verdad, yo nada más te puedo decir la verdad que yo conocí, la verdad que yo viví. ¿Cuál es esa verdad? Que no existen violadas, raptadas, ni corrompidas. Casada, ni te quitaron tu voluntad. No, nunca. Gracias a Dios. Y tú a tu vez nunca lo hiciste. No violaste, no raptaste, no secuestraste, no quitaste la voluntad a nadie. Nunca. No. Pero son mentiras, son muchas crueldades, son muchas infames. O sea, ¿en qué cabeza tú crees que podrías estar siendo violada sin alimentarte, maltratada, sin ser famosa? ¿Y entonces por qué seguías? O sea, me lo explicas porque es algo que yo no entiendo. La verdad es que tal vez estabas muy bien alimentada, colgándote de la fortuna y de las gracias y de la fama. Ay, qué padre. Qué padre se siente decir: no soy puta. Porque como bien dice la Biblia, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Tú dime de qué hablan ellas, de qué hablan ellos. Tú dime de qué hablo yo. Es una cerda y una mentirosa. Lo que quieres, mordió la lengua, ante tribunales y ante la justicia, porque me las voy a llevar a todas. Esto se va a esclarecer legalmente. Y voy a recuperar lo que es mío. Y me quitaron. A mí que me pongan un detector de mentiras. Yo quiero que se los pongan a ellas y que les pregunten: oye, ¿y cuando tenías relaciones sexuales con Sergio Andrade, te gustaba? Quiero que les pregunten eso. ¿Cómo quieren que me defienda? Ay, sí, una víctima y él es culpable y ya me salgo yo. Discúlpame, yo no soy rata. Porque nos quieren matar. En Chihuahua nos quieren matar. Nos van a llevar a México. Van a meter a Sergio Andrade en la cárcel. En su cárcel, con sus autoridades, con sus investigadores, con sus medios de comunicación. Ay, se nos soltaron los presos. Ay, mataron a Sergio Andrade. Bueno, castigo de Dios. Y a mí, mira, así es de cuenta que ya me los imagino. Si yo no accedo a hacerme pasar por loca o por víctima, como otras, van a decir que me suicidé, que no pude soportar la muerte de mi amigo. Y no, fíjate que tampoco me voy a suicidar. ¿Qué la impedía a decir: mamá, papá, ayúdenme, me está pasando esto, estoy sufriendo esto, ayúdenme porque mi hijo está en España, ahorita está a salvo, porque está con unas personas, está en una guardería, vamos a rescatarlo? Y la responsabilidad era de los padres, no mía. A mí no me la encargaron, pero yo no predico lo que no practico. Y hay gente que predica lo que no practica, que creen que con la Biblia aquí abajo del brazo tienen muy buena imagen. ¿Te despediste de él antes de salir del penal? ¿Piensas hacerlo antes de dejar Chihuahua? No, yo creo que yo ya me despedí de él. ¿Cómo? En una ocasión que nos vimos y hablamos y le dejé bien clara mi situación, mi
mi actitud y mi sentimiento, ¿no? O sea, ¿Podrías compartir algo con nosotros de esa despedida? simple y sencillamente que deseo como a cualquier ser humano que le vaya bien, que ojalá, pues, Dios lo ayude, Dios lo bendiga, que su familia también deje de sufrir, su madre que es una señora grande, y ya, o sea, pero que no quería yo nada ni personal, ni de trabajo, ni nada, porque en mí ya no existe el sentimiento que existió alguna vez, y ya, es todo. Él nunca más manejaría tu carrera. No. Ahora que gozas de la... No, porque yo creo que son, que ya hay un conflicto, o sea, sería un conflicto de intereses y yo ya quiero el pasado, o sea, enterrado. Y hoy que gozas de la libertad, ¿harías algo por ayudarlo a salir de prisión? Mira, no sé, yo no me meto con las estrategias de su defensa. ¿Lo visitarías? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no quiero, porque es lo que te estoy diciendo, estoy queriendo enterrar el pasado, o sea, ¿para qué lo voy a visitar? O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, darle falsas ilusiones, ¿no? O sea, ¿o qué? O sea, no. Con Karina Yapor. Yo soy on-off, todo o nada. Lo que doy, no lo quito, pero sí lo dejo de dar. Con Karina Yapor, Gloria, ¿te gustaría un encuentro ahora, en libertad? Uy, sí, me muero de ganas. ¿Para enfrentar? Tal vez. Sinceramente, así era. O Es sea, perdón tu palabra. Perdón. Olvido. irrelevante. ¿No sentías lo mismo por Sergio Andrade? No, siempre yo creo que los sentimientos son diferentes. En algún momento sí lo quise mucho, pero yo lo que doy no lo quito, pero lo dejo de dar. Lo amé, pero ya no lo amo más. En el medio artístico hay personas que creen que pueden llegar a la fama por medio del sexo, y hay productores que se aprovechan del puesto que tienen, y entonces estas personas, pues más que ser víctimas del productor o víctimas de cualquier otra persona, son víctimas de su propia ambición, ¿no? Entonces, yo era una persona que trabajaba mucho, yo estaba aquí en España trabajando, yo estaba en Chile trabajando, yo estaba trabajando por diferentes ciudades de México, y lógicamente que yo no podía saber qué era lo que estaba haciendo mi productor, ni exactamente cuándo, con quién, ni dónde, ni nada. Ahora, los padres de la persona que hizo la acusación, y los padres que hicieron la acusación, yo creo que eran los responsables verdaderamente de cuidar a su hija. Yo no tenía por qué cuidar a la hija de otra gente. Los padres de ella fueron los que la llevaron, los que la entregaron a un manager que tenía fama de ser mujeriego y de que le gustaban las jovencitas, y esa fama la tenía en México y ya había salido inclusive en revistas, en programas de televisión y todo, y ellos la entregaron con él cuando ella tenía 12 años y se la dejaron 5 años. Conviene aclarar. Es que esta persona era menor de edad, pero tenía un romance con el que era mi manager, y ahí se hizo todo el problema. Los papás hicieron una denuncia. ¿Cuántos años tenía la muchacha? No, pues 14. Ah, no, aquí a esa edad nosotras ya somos... No pueden acusar a una mujer de violación, porque para eso tendría que tener el miembro viril. O sea, tendría que tener con qué para violar a una mujer. Yo no me considero una víctima. A mí casi en muchas ocasiones me dijeron, si tú te haces pasar por víctima y dices que tu manager también abusaba de ti, tú puedes salir libre. Y yo me negué a hacerlo, porque dije, es que eso no es verdad. O sea, no es verdad, y aunque yo ya no sienta nada por él, yo no puedo cometer una injusticia que después a mí me pueda atormentar en mi conciencia. Entonces yo me mantuve firme, y al final me puse en los brazos, en las manos de Dios. Renuncié a mis pruebas de inocencia, porque se podía llevar 3 años más de proceso, y dije, me quedo únicamente con lo que mis enemigos pusieron contra mí. Y con eso, con sus propias lenguas, yo salí libre. A mí no me gustaría... O sea, la verdad, yo no me imagino diciéndole, por favor, quítate las estrellitas. Porque ¿cuándo se ha vestido la mujer? Pero bastante mala actriz es la muchacha, yo creo que lo notan, o sea, sus lágrimas de cocodrilo, dices tú. Que Dios te bendiga de veras, que te vaya muy bien en la vida. No han querido otras personas asumir sus errores,
¿Por qué? Porque se les hace difícil reconocer ante una sociedad conservadora o no, como lo quieras ver, que 3 hermanas andaban con el mismo hombre por su gusto y placer, y hasta teniendo hijos con él, y hasta la otra que no tuvo queriéndolos tener. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Cuando la sociedad les empieza a pedir cuentas, en vez de decir, ¿por qué? ¿Con qué derecho me las pides? O decir, pues yo sabré mi cuento, lo que hice, lo que se les hace fácil es decir, ay, yo estaba dominada psicológicamente, yo no tuve la... Porque contra mí jamás hubieran podido tener odio. Tal vez envidia, pero odio no, porque de mí tragaron. Y siguen tragando y espero que dejen de tragar porque es muy bonito ganarse el dinero y la vida con el sudor de su frente y no con el veneno de sus lenguas. La inteligencia que él tiene lo desubicó. Yo creo que también el sentirse tan querido, pues también se lo creyó, o no sé. ¿Qué te puedo decir de él? O sea, es un talento desperdiciado. Perverso, es perverso. A mí no me gustaría señalar con ese calificativo a nadie. A nadie, fíjate. Perverso para mí debe ser el diablo. Así como, bueno, nada más Dios. Aguantar por mi terquedad. O sea, no voy a colocar la culpa a nadie. Por mi terquedad, por mi desubicación, lo que tú quieras, como lo quieras llamar. 15 años de una vida sin libertad. Sin aparte, 5 años de cárcel, ¿no? ¿Hubo o no hubo abuso? Era hasta donde cada persona lo permitiera. Yo asumo lo mío, o sea, mi responsabilidad. Si me preguntas a mí, bueno, ¿abusó de ti? A mí, pregunta. O sea, con respecto a las otras personas, yo no quiero entrar en ningún detalle, porque para empezar no puedo. O sea, porque hay cosas que ni me constan, o sea, que no me constan. Pero en el caso mío, si alguna vez me lastimaron o alguna vez se pasaron de la raya conmigo y yo lo perdoné, lo que doy no lo quito, lo dejo de dar. Entonces, y lo sostengo, el abuso en mi persona llegó hasta donde yo estúpidamente lo permití. Y punto. O sea, la pregunta, lo que todo el mundo decía, es que hay una parte que no nos tragamos. O sea, si estabas ahí a la fuerza, te estaban violando, no te daban de comer, no te hacían famosa, no te daban dinero, sufrías mucho, te golpeaban, pues ¿qué hacías ahí? Sí, pero hay una parte que todo el mundo dice, o sea, no cuadra. Bueno, o sea, o te gustaba o recibías dinero, o tragabas muy bien, o alguna cosa tendrías tú que estar teniendo para estar queriendo. Yo mi responsabilidad es sobre mi persona. ¿Pero la tienes? ¿La asumes? La asumo. Desde el principio de la entrevista yo asumí la responsabilidad con respecto a mi persona. Ok. Y Eso es lo que yo nada quiero más que saber. cuando me quieren echar la responsabilidad de otras personas, pues si ni que yo las hubiera parido. Si yo me equivoco al querer a una persona, yo no digo, ay, esa persona me hizo. A mí me parece inmoral. O sea, me parece inmoral perdonar a una persona y luego sacar lo que te hayan hecho para tratar de salvarte tú cuando tú tienes un problema. O sea, yo me cuesto aparte. Y te digo una cosa, o sea, yo sé que hay personas que se juntan y hablan de mí buscando, no sé, algunos minutos de gloria, pero la gloria soy yo. Y eso yo lo tengo muy claro. O sea, yo no necesito hablar de nadie para ser quien soy. Yo podía, como dices tú, yo podía decir, "Ah, me hicieron esto, o acá, o allá, o acullá". A lo que me dediqué fue a pelear. Yo soy inocente. Es mentira y soy inocente las cosas de las que me están acusando. En eso fue lo que yo me enfoqué. Ni en señalar a nadie y ya. Jamás le haría daño a nadie. Jamás. Pero hay ciertas personas que yo ya aprendí que, mira, si yo voy pasando por un lugar y yo veo que una persona de esas se cae al agua y no sabe nadar, o sea, yo no la tiraría, pero tampoco voy y la saco. Y me han pedido trabajo, o sea, me han buscado algunas, otras no. Pero verdaderamente, por mí ya está así como que, chao. Yo por mí jamás hubiera sido realmente amiga de esas personas. Hay entrevistas mías donde yo estoy defendiendo al sujeto
E incluso hay algunas entrevistas donde yo hablo mal y ataco a varias de las personas que en su momento fueron víctimas de la misma persona que me hizo daño a mí. Solamente que cuando ustedes ven estas entrevistas, les suplico que recuerden que las están viendo fuera de contexto. Yo todavía estaba manipulada. Yo todavía lo tenía muy cerca de mí. Pero aparte de todo, en ese momento habían sucedido cosas que algunas de estas personas me estaban atacando a mí. Y estaban diciendo cosas que no eran ciertas con respecto a mí. O sea, no decían toda la verdad. O sea, decían nada más una parte. Y estaba actuando desde todos esos sentimientos, herida, acorralada y confundida. Y dije cosas que hoy no las siento. Hoy me arrepiento de haberlas dicho. Y hoy hasta les pido perdón. Independientemente de que algunas de esas personas sostengan cosas que no son ciertas y son falsas en contra mí. Pero yo mi parte, aquí, la dejo saldada. ¿Y las niñas van a denunciar esto? No, niñas no, también bueno, eso las muchachas. Es que hay una tendencia. Señoras París, la señora. No, déjame. Bienvenidos. El día de hoy nos vamos a poner intelectuales. Vamos a hacer un análisis de uno de los mitos más prestigiosos del entretenimiento y la psicología criminal. El mito del chip de obediencia o el de pero no las culpen. Ellas estaban manipuladas por Sergio Andrade. Y es que es mucho más fácil digerir que una estrella del pop y su corista eran simples zombies caminando con los brazos estirados, obedeciendo órdenes bajo un trance de película de terror, que aceptar la confusa y terrible realidad de la psicología humana. La narrativa popular insiste en vendernos la idea generalizada de que Gloria Trevi y Mary Boquitas eran robots programados por control remoto por Sergio Andrade, que solo seguían órdenes. Pero reducir todo a que les lavaron el cerebro y eran autómatas es restarle complejidad al peligro real de las dinámicas de poder. Por supuesto, aquí saldrán a relucir los llamados Trevi Zombies, ese séquito de fanáticos ciegos que ellos sí que parecen hipnotizados, marchando como ratas, siguiendo la música del flautista de Amelín, incapaces de separar una melodía pegajosa de la fría realidad de un expediente penal. El peligro real de un líder manipulador no es que te convierta en un robot sin voluntad. El peligro es que te convence de usar tu propia inteligencia, tu propia autosuficiencia y tu propio amor para sus fines. La obediencia no siempre nace del terror físico inmediato, sino de una devoción construida. Ellas no eran zombies, tenían autosuficiencia, pero su brújula estaba totalmente calibrada hacia el norte del líder. Hay que poner las cartas sobre la mesa con total rigor. Ambas llegaron a esa estructura siendo menores de edad, y por ese simple hecho, biológico y legal, entran indiscutiblemente en la categoría de víctimas iniciales. El problema surge cuando los años pasan. La mayoría de edad llega, y la conducta no evoluciona hacia el intento de escape o el trauma paralizante, sino hacia la sofisticación ejecutiva. Lo que hicieron de adultas ya no puede explicarse como una respuesta automática a un trauma constante. La historia criminal está llena de este mismo patrón. Es el fenómeno de Allison Mack en la secta NXIVM, reclutando activamente a mujeres para que fueran marcadas a fuego por el hombre del que estaba enamorada, o una Ghislaine Maxwell construyendo y alimentando la red de Jeffrey Epstein, al cual también amaba y buscaba complacerlo en sus más oscuros deseos. O Alondra Ocampo gestionando los abusos dentro de la luz del mundo, porque Nazón Joaquín era el elegido de Dios en la tierra, eso Dios todopoderoso al que ella amaba. Todas ellas compartían el mismo motor. No operaban bajo la parálisis del miedo, sino bajo la proactividad del amor idealizado y la devoción hacia el líder. Cuando el sistema te premia con estatus, dejas de ser el experimento para convertirte en el científico. Esta devoción no se quedaba en las paredes del confinamiento, se proyectaba hacia afuera con una agresividad pasmosa. En diversas declaraciones, entrevistas y careos, tanto Gloria como Mary se encargaron de atacar sistemáticamente a las demás víctimas, minimizando su dolor y acusándolas de estar ahí por voluntad propia. Aseguraban con total seguridad que las jóvenes estaban simplemente enamoradas, que buscaban llamar la atención o que deseaban estar con Sergio Andrade por interés. Mary defendía con uñas y dientes su estatus de esposa legítima dentro de la jerarquía, estatus que solo duró 2 años, por cierto, y que defendió hasta el final de los tiempos, mientras Gloria justificaba el control del productor, presentándolo como el precio del amor absoluto y el éxito. En sus discursos, no había rastro de una coacción visible. Al contrario, operaban como las guardianas del honor de su captor, invalidando activamente el sufrimiento de las menores que empezaban a quebrarse. Sin embargo, los testimonios de esas otras víctimas pintan una realidad completamente fracturada y opuesta. Mientras en la cúpula se habla de amor, romance y exclusividad, para este grupo de jóvenes, el entorno no era una elección apasionada.
era un campo de concentración psicológico donde el trauma se prolongaba cada hora y las consecuencias de desobedecer implicaban dolor físico directo, degradación y el quiebre absoluto de su identidad. A nivel jurídico internacional, existe una línea clarísima para proteger a este eslabón. El principio de no sanción para las verdaderas víctimas de trata y explotación. El derecho internacional reconoce que cuando una persona ha sido completamente instrumentalizada bajo coerción extrema, amenazas y violencia física, los actos ilícitos que sea obligada a cometer no le son imputables porque su voluntad ha sido anulada por el terror. El sistema legal internacional ampara a las menores del clan porque sus conductas fueron el resultado directo de la pura supervivencia. Pero este principio no está diseñado para cubrir a quienes asimilan los objetivos del victimario y operan con autonomía ejecutiva. La cantante y la corista cruzaron el umbral de la instrumentalización para instalarse en la gestión de la estructura. Es en esta profunda brecha donde la ciencia nos ayuda a entender el problema. ¿Qué edad tenías? 14 años. ¿Qué te dijeron tus papás? Ay, me apoyaron, es que yo lo único que quería hacer era ser artista. Entonces, Así le ya pasó a viajó mi Karina, mamá sus ahí papás conmigo. la apoyaron porque quería ser artista. Ah, sí, Así pero le eso pasó no a existe. Wendy, así No. le pasó a Carola. Pero hay una- No, permíteme. Aclaremos No, las Lidia. cosas. Sus papás la Yo no me apoyaron, meto porque y si no era dicen una que yo niña. hablo. Era una niña. Es mi turno, no. Para empezar, no era una niña, o sea, a los 14 años, y menos en esta época eres una niña a los 14 años, de ¿Ya ninguna no manera eras una niña? negativo, claro que no. Lamento que juzgue a otras personas cuando aún estaban bajo las órdenes de Sergio. Eso no existe, mi amor. Eso no existe. No existe que Sergio tiene una manipulación mental donde él puede decir salta y ellas saltan. Eso no existe, mi amor. Incluso temas muy importantes como las investigaciones que se hicieron. El doctor Milgram, un gran psicólogo que hizo muchos experimentos para saber cómo la obediencia hacía el trabajo. Solo cuando estás bajo un momento de estrés y ansiedad obedeces, pero claramente las personas se resisten a obedecer. Lo que tú propones, mi cielo hermoso, es que ellas literalmente eran zombies y eso no existe. O sea, no existe. Ellas sabían perfectamente lo que estaba pasando, sabían que estaban haciendo daño, pero se convencieron, como mucha gente se convence, como en la Segunda Guerra Mundial, de que no es tan malo. ¿La gente común y corriente es capaz de hacer cosas terribles? Y si es así, ¿cuántos le darían una fuerte descarga eléctrica a otra persona inocente solo porque están siguiendo una orden? Para responder estas preguntas, podemos considerar el controvertido trabajo de un hombre que solo quería encontrar respuestas al horrible pasado de su familia. En 1961, Stanley Milgram, un joven psicólogo, quería descubrir cómo los ciudadanos comunes y corrientes podían cometer actos de maldad indescriptible en la Alemania nazi. Su teoría: algunas personas hacen cosas horribles porque obedecen incluso a los líderes más malvados. Para probar su teoría, Milgram diseñó un inteligente experimento que cambió para siempre nuestra comprensión del comportamiento humano. El experimento de Milgram involucró a 3 personas. Una autoridad llamada experimentador que estaba vestido con una bata de laboratorio para parecer poderoso, un voluntario que fue asignado para ser el profesor, y una víctima, la llamada alumno. El profesor era el sujeto de prueba, mientras que el experimentador y el alumno eran ambos actores. Siguiendo órdenes, el profesor evaluaría a un estudiante, que está sentado en otra habitación, haciéndole preguntas. Por cada respuesta incorrecta, el experimentador le pedía al profesor que le aplicara una descarga eléctrica de hasta 450 voltios, una carga potencialmente mortal. Antes de comenzar, Milgram preguntó a sus colegas cuál esperaban que fuera el resultado. Casi todos estuvieron de acuerdo en que solo unos pocos voluntarios obedecerían e infligirían descargas eléctricas a otras personas inocentes. ¿Qué opinas? ¿Alguien administraría descargas superiores a 300 voltios? Milgram luego anunció su experimento como un estudio sobre la memoria y el aprendizaje, en el campus de la Universidad de Yale. La gente se inscribió sin tener idea de en qué se estaban metiendo realmente. El experimento comenzó cuando los voluntarios conocieron a los demás participantes. Luego, los voluntarios sacaron una tarjeta para determinar su rol. No sabían que solo podían sacar maestro. A continuación, se les daría una muestra de una ligera descarga eléctrica, para que vivieran de primera mano lo que tendrían que pasar los demás. Para empezar, el experimentador y el profesor se sentaron en una habitación y se ató al estudiante a una silla en una habitación contigua. El profesor y el alumno podían comunicarse, pero no verse. El experimentador le dio al profesor una lista de preguntas. Luego el profesor leería las preguntas y el estudiante presionaría un botón para indicar una respuesta.
Por cada respuesta errónea, el profesor administraría una descarga, comenzando con 15 voltios y aumentando en incrementos de 15 voltios hasta 450. Lo que el profesor no sabía era que el estudiante en realidad no recibió ninguna descarga. En vez, se utilizó una grabadora para reproducir varias respuestas. Al principio, el profesor oía protestas o golpes contra la pared. Si las descargas aumentaban, las reacciones serían más fuertes. Y en caso de que alguien llegara hasta el final, el alumno se quedaría en silencio. No quería parar. Yo insistía en parar, pero él decía que no. Tendremos que interrumpir el experimento. El propio Milgram nos dejó esto para pensar. Puede ser que seamos títeres. Títeres controlados por los hilos de la sociedad. Pero al menos somos títeres con percepción, con conciencia. Y quizá nuestra conciencia sea el primer paso hacia nuestra liberación. En 1961, el psicólogo Stanley Milgram demostró en un famoso experimento que personas completamente normales eran capaces de aplicar descargas eléctricas supuestamente mortales a un extraño, solo porque un tipo con bata blanca se lo ordenaba. Milgram acuñó el término estado agéntico para explicar que, al entrar en una estructura jerárquica, nos vemos como meros instrumentos de la voluntad de otro y dejamos de sentirnos responsables de nuestros actos. Pero hay un detalle clave. En el experimento de Milgram, la gente sudaba, temblaba y se quejaba. Obedecían por una tremenda presión institucional y por miedo a romper las reglas. ¿Era ese el caso de la cúpula del clan? No se veía una obediencia culposa o aterrorizada en su día a día, sino una defensa activa, apasionada y proactiva. Milgram nos demostró que la gente obedece si cree que la responsabilidad es del de la bata. Pero la psicología del apego va más allá. Cuando te enamoras de la bata, no solo das la descarga eléctrica, sino que le compras cables nuevos al doctor y justificas el experimento en televisión nacional. Para entender la diferencia definitiva entre estas dos posturas, solo hay que observar el comportamiento cronológico tras el colapso del grupo. Es completamente normal que las víctimas directas, al ser arrestadas o interrogadas inicialmente, hayan mentido. El miedo inoculado es tan grande que declararon que no eran víctimas, que todo estaba bien, protegiendo al captor por puro instinto de conservación. Pero con el tiempo, lejos del alcance del líder, esas jóvenes despertaron. Rompieron el silencio, procesaron el trauma y contaron su verdad, asumiendo el doloroso costo de mirarse al espejo. Pero ¿qué pasó con Gloria y Mary? Ellas obtuvieron su absolución legal, recuperaron su libertad. El líder quedó fuera de la ecuación y, sin embargo, jamás despertaron. Décadas después, hasta la actualidad, siguen repitiendo exactamente la misma narrativa, la misma historia edulcorada y el mismo deslinde de responsabilidades. Incluso, se atreven a decir que las víctimas en su mayoría, menores de edad, captadas y convencidas por ellas, para el abuso, ya sabían a lo que iban, o que ellas fueron las verdaderas victimarias. Imaginen eso. Y aquí es donde la ciencia nos obliga a plantear la hipótesis más incómoda de todas. ¿Por qué no han despertado de la supuesta hipnosis? Quizá la respuesta es que nunca estuvieron dormidas. Ellas no compartían el mismo puesto en la jerarquía. Ellas formaban parte activa de la estructura alta de la organización. Su participación no se limitaba a acatar órdenes para evitar el castigo del día, sino que ocupaban una posición de privilegio que les permitía ejercer control sobre las demás. La diferencia fundamental radica en la proactividad. Mientras las demás jóvenes reaccionaban al miedo, estas dos mujeres ejecutaban dinámicas de captación y persuasión psicológica, incluso cuando el líder no estaba presente para ordenarlo de forma explícita. Esto no es el estado agéntico pasivo del que hablaba Milgram, donde el sujeto solo es un brazo ejecutor que se desborda en culpa. Esto es la internalización de los objetivos del líder. Cuando la manipulación y el reclutamiento se realizan por iniciativa propia, de manera autosuficiente y sistemática, la línea entre la víctima inicial y la operadora de la estructura se vuelve incómodamente delgada. No actuaban impulsadas por el temor a una paliza inminente, sino por una devoción tan profunda que las llevaba a proteger, nutrir y expandir la misma maquinaria que un día las capturó. Al final, la ciencia nos dice que somos terriblemente propensos a obedecer. Pero la historia nos demuestra que cuando esa obediencia se disfraza de amor, de devoción elegida y de una sociedad ejecutiva, los resultados son mucho más afinados, comerciales y desafortunadamente devastadores. Esta joven, originaria de La Paz, Baja California, se integró al clan Trevi Andrade en 1992. Entonces tenía 14 años. Cuando se conoció el escándalo de Gloria Trevi, los padres de Wendy Castelo la reportaron como desaparecida. El 21 de enero pasado, Wendy Castelo rompió el silencio. Negó cualquier abuso en su contra.
a mí nunca me pasó nada, nunca nadie quiso abusar de mí ni me propuso nada y yo nunca vi nada y yo puedo ser testigo que muchas cosas, todo lo que dicen es mentira. ¿Cómo se resuelve? 10 meses después, su versión es diferente. Acepta que tuvo un hijo de Sergio Andrade. Sus abogados incluso hablan del delito de estupro, es decir, que fue obligada a mantener relaciones sexuales cuando era menor de edad. Me sentía amenazada, estaba yo embarazada, temía que me quitaran a mi hija y tenía mucho miedo de lo que estaba pasando. Hace 10 meses, Wendy Castelo aseguró que no sabía nada de Gloria Trevi y Sergio Andrade desde 1998. ¿Cuándo fue la última vez, Wendy, que usted vio a Gloria Trevi y a Sergio Andrade y en dónde? Uy, no, pues sí, eso ya hace tiempo. Habrá sido... Ay, no. Pues yo creo que en México, ya hace más de año y medio. O sea, no recuerdo exactamente cuándo. ¿Usted recuerda dónde se vieron? ¿Dónde se encontraron? Uy, no, pues recuerdo, o sea... Sí. No exactamente en dónde, pero fue en la época en que empezó todo el problema. Pero el problema tiene menos de año y medio. Sí, o sea, precisamente cuando se empezó a hablar de todo eso. Esto tiene aproximadamente 6 meses, Wendy. No, yo digo al principio, cuando salió el libro y todo. ¿Y dónde se vieron? Pues en México, cuando Gloria estuvo presentándose en programas, ahí. Lo que no dijo Wendy Castelo es que la llamada del 21 de enero se hizo desde Argentina, aleccionada por Sergio Andrade. Me habían dicho qué decir, incluso tuve un problema muy fuerte con Sergio porque no dije lo que él me había dicho que dijera. Él quería que hablara situaciones que pasaron con mi familia, quería que le echara completamente la culpa a mi familia del por qué yo no estaba en esos momentos en México. En la llamada del 21 de enero pasado, la voz de Wendy Castelo se escucha nerviosa y se observa una actitud similar a la que mostró Karina Yapor cuando reapareció en México. Porque cuando la oigo usted como que me recuerda que estoy oyendo a Karina Yapor. Ay, no, sí la conozco. No, pues sí. Dice por lo que decimos. No, pues me acordé, no sé por qué, pero me acordé. Oye, pues sí, ¿usted? ella también... Sí. Dígame, ¿ella también qué? No, que ella también, o sea, ella de saber que obviamente todo es mentira. 10 meses después, Wendy Castelo reconoce que mintió. Sí, obviamente yo quiero aprovechar para pedirle una disculpa al señor López Dóriga, porque, bueno, era obvio, ¿no? Yo creo que él se dio cuenta que en esa llamada yo estaba completamente aleccionada. Y, bueno, era obvio que yo me mostré muy nerviosa, estaba nerviosa porque sabía que mentía completamente. En este caso, la regla son las contradicciones en el clan Trevi Andrade. Karina Yapor primero aseguró que nadie abusó de ella. Y también quiero aclarar, o sea, para las personas que dicen que mi hijo no es producto de una violación, ni yo he sido violada ni secuestrada nunca. Tiempo después, aceptó que el padre de su hijo es Sergio Andrade y denunció que fue obligada a mantener relaciones sexuales. Mi hijo no es hijo del señor Andrade, ni es producto de una violación. La ex tecladista de la Trevi admitió haber sostenido relaciones sexuales con Andrade antes de cumplir los 14 años. Más tarde, dijo que había sido a los 12 años. Sergio, efectivamente, impartía castigos diversos y físicos, de los cuales aún tengo marcas en mi cuerpo. Valene Calderón, la misteriosa joven que acompañó a su regreso a México a Karina Yapor, también negó cualquier acusación. Yo me declaro inocente, yo no tengo absolutamente nada de qué avergonzarse. Tras varios meses en prisión, cambió su versión. Acusó a Sergio Andrade de haberla presionado. Las hermanas de la Cuesta, que se encontraban en Brasil durante la detención de Gloria Trevi y Sergio Andrade, antes de ser repatriadas a México, defendieron a Sergio Andrade. Porque me parece que esto es una injusticia. Yo estoy completamente en desacuerdo con lo que están haciendo con el señor Sergio Andrade, con la señora Gloria Trevi, con María Portillo. Nadie ha hecho absolutamente incorrecto. Nosotros nunca hemos visto algún trato o alguna actitud incorrecta en ellos. Nosotros, mis hermanas y yo estábamos en Brasil por cuestiones de trabajo. Tras varios meses en prisión, Katia de la Cuesta reconoció que fueron amenazadas y que el hijo de su hermana Carla también es de Sergio Andrade. Tú no te puedes casar. Yo dudo que él se haya casado enamorado de mí, porque una persona enamorada de alguien no le hace lo que el Señor me hizo a mí. Yo sí me casé enamorada, yo dejé a mi familia, hice muchas cosas muy estúpidas por amor a una persona. Yo me casé, dejé mi carrera, dejé a mi familia, sacrifiqué muchos sueños, por eso hoy no estoy dispuesta a sacrificarlos ni por él, ni por la señora Treviño, ni por nadie que a mí me siga poniendo el pie, porque ya me cansé, Gordo y Lili, se los digo sinceramente. Entonces, ante la sociedad y ante la gente que yo quisiera que fuera un poquito pensante y que se pusiera a analizar esto. Yo estoy casada con un señor. Entonces, de repente, llegan gentes que ahorita lo declaran y que hay libros donde lo declaran. Ay, es que yo llegué, yo quería ser artista. Y entonces, de repente, el señor me decía, sí, pero yo estoy casado con Raquel. Y a pesar de eso, las mujeres, y no estoy hablando de una, de varias, se acostaban con el señor por tener un disco. Dije, este matrimonio iba a ser para siempre. Pero me pasó como en los típicos casos de que te casas y al día siguiente, esa persona con la que te casaste resulta ser un monstruo. Ser un monstruo, entonces. Y si era un monstruo, ¿por qué nunca lo denunciaste? ¿Por qué te callaste todo este tiempo? Y dirás, bueno, porque vivía en coerción, ella quería el éxito, medio le daba un poco y le soltaba otro, o sea, una relación muy narcisista, está bien. Pero ¿por qué cuando por fin salieron, ¿no? Y pudieron llegar a la cárcel, y ahí podrías haberlo vendido, ¿por qué no lo hiciste?
O sea, hay muchas cosas que simplemente no terminan de cuadrar. Entonces, ¿qué tanto es real? ¿Qué tanto no? ¿Qué tanto hizo muchísimas cosas terribles y por eso no lo podía tirar abajo del autobús? O sea, ¿sabes? Cuando tú también la cagaste un montón y entonces tú también sabes de las culpas que tienes, no jodes al otro porque el otro entonces dice tus cosas. Es el dilema justamente del prisionero. Tú seguías queriéndolo. La verdad no quiero... Mira, si yo te acepto, si lo quería o no lo quería, de ahí las personas que nos están viendo ahorita que no nos quieren ni tantito. Ven como no hay manipulación de zombie, de que va a decir lo que él quiere. Se dan cuenta cómo literalmente no tiene esta manipulación que la gente cree de estaba bajo el manipulación de... No, no es cierto. No es cierto. Lo que pasa es que una vez que cometes tantos delitos, más te vale que todos nos cuidemos y todos digamos la misma mentira para que no nos metamos todos en problemas. Porque el primero que hable es el primero que le va a ir muy bien. Yo espero que en un momento de luz, alguna de estas dos, en el juicio de Estados Unidos, diga, ya me cansé de mentir. La neta sí, Sergio hizo todo esto. Y estoy dispuesto o dispuesta a que me den así como una menor sentencia para refundir a este tipo en la cárcel. Niñas, no, también Pero los las especialistas- muchachas, es que hay una tendencia. Señoras paridas. Mira el nivel de enojo, porque ella no pudo. Mira, mira, y esto, mira nada más. Entró en guerra, modo guerra, modo guerra. Mira esto nomás, está encabronadísima. Ya no me parece tan víctima. Creo que me equivoqué cuando dije que ella era una víctima. Que no me parece tan víctima. Pero ya tendrán su juicio en Estados Unidos, ya tendrán que pagar lo que hicieron. Y si no es en esta vida, te prometo que van a pagar. Porque jugar con la palabra de Dios no es cualquier cosa. Podrías haber dicho cualquier cosa, pero decir que Diosito, que no, te metiste en un terreno muy, muy peligroso. Ya honestamente, después de todo lo que hemos visto de esta entrevista de Primer Impacto, yo sí te podría decir, me quedan cero dudas, de la inocencia de esta mujer. Sí fue víctima, claro que fue víctima de Sergio, pero fue la que menos mal le fue, ¿sabes? Y el que no sea una mujer sorora, que apoye a las otras víctimas y que siga incluso defendiendo a Sergio, honestamente me da asco. Pero lo digo de mi manera personal como ser humano. A mí cualquier persona que no apoye me sorprende mucho. O sea, de verdad me sorprende mucho. Hay tanto miedo, tanto rencor, tanta culpa y vergüenza, que lo único que están buscando es la manera más fácil de poder salir de este desastre que ellas mismas armaron. ¿Que todas son culpables por haber estado presentes y no haber dicho nada? Ok. ¿Que todas fueron manipuladas? Sí. ¿Que hubo coerción? Sí. Pero que hubo una que fue mucho peor que todas las demás, yo digo que fueron dos. Yo sí creo que una de ellas, que con la cara toda operada, se ve ridícula ya, y que sigue intentando ser cantante, es la peor de todas. Porque no solamente ofreció una criatura a Satanás, sino que estuvo muy contenta y viviendo una vida muy tranquila, sabiendo todo lo que hizo. Para mí esa es la peor de todas. Porque en su amor sobajó a muchas otras mujeres. Tiró por fama la vida de muchas personas. A mí, Sergio, el sapo, y su cómplice, hoy plástica, falsa mujer, porque además se hace muy cristiana, muy católica, muy de la Virgen María. Yo creo que, mira, nuestra amada señora la Virgen María, si hoy te conociera, te escupiría en la cara. De verdad te lo digo con mucho amor. Te escupiría en la cara. Porque no hay nada más nefasto que una mujer que lastima a otras. Y peor, una mujer que pone en riesgo la vida de seres inocentes. Solamente por fama. ¿El maltrato, no le propiciaron el maltrato que les propiciaba Sergio a todos ustedes? No. Nunca. No. O sea, de repente ella comía cosas diferentes a lo que tú das a ustedes. Sí, comía lo que comía Sergio. Y ella tenía, o sea, nunca tuvo castigos así. Más libertad para salir a sus anchas un poco. Ella tenía la opción de opinar, o sea, cosa que ninguna de nosotros podíamos opinar nunca. Era la persona que daba ideas a Sergio para hacer tal cosa. Siempre le preguntaba a ella, ¿y qué podemos hacer? Y ella decía, entonces pues nosotras ahí. De alguna forma ellos se confabulaban para el maltrato a todos ustedes, incluyendo a Mari Boquitas. Sí. Yo es algo que no puedo entender. ¿Cuál es la mentalidad de un hombre y otra mujer que hacen tanto daño a un grupo de chiquillas que no tienen nada, la culpa no es por tenerlas ahí encerradas, mal comidas? No entiendo. Bueno, eso sería muy bueno platicarlo con algún Usequieri. Trino, o sea, después de que
todas ustedes, bueno, la mayoría tenían hijos o hijas de Sergio Andrade, vivían de esta forma. Yo imagino que él les decía que iban hacia algún lado. O sea, cuando platicaban de hacia dónde iba todo el grupo día, total. ¿qué les decía? No, pues ya al final estaba en un estado de desesperación porque ya varias personas quisieron escapar, o sea, se escaparon, mejor dicho, Lana que las recuperó, obviamente, y todas, ahora que yo hablé con las personas, yo pensaba que yo era la única que me quería ir, porque yo tuve, o sea, todos los 5, claro, todas, durante los 5 años que estuve, le pedí irme y ese era mi problema constante. Los castigos tremendos eran por quererme ir. Porque no te dejaban. Liliana, las propiedades en España y de Argentina que están a tu nombre, ¿siguen a tu nombre? ¿Son de tu propiedad o qué pasó con ellas? No, yo tuve que hacer un poder para que los abogados brasileros de Sergio vendieran las casas. Que me imagino que ya la pasaron a nombre de ellos o ya las vendieron, no sé. ¿Tú no te quedaste absolutamente con nada? No, con nada de ellos no. O sea, ellos me presionaron a tal punto. O sea, los abogados de Sergio de Gloria están completamente al tanto de lo que tienen, lo que no tienen, los movimientos, los trueques, las tranzas, ellos son todo. Porque parece ser que es una incondicional de Andrade, ¿no? Es lo que yo te quería preguntar. O sea, sí te recibía un trato diferente, por lo tanto había una complicidad con Sergio Andrade, entonces es tan culpable como Sergio. Sí, obviamente. Y más en este caso, yo digo, o sea, no sabe ella la verdad de su hija, pero pues ella se apoyó todo el tiempo. Exacto, se va a saber. Y esto se va a esclarecer legalmente. Y voy a recuperar lo que es mío. Y me quitaron. A mí que me pongan un detector de mentiras. Yo quiero que se los pongan a ellas y que les pregunten, oye, ¿y cuando tenías relaciones sexuales con Sergio Andrade, te gustaba? Quiero que les pregunten eso. Y que les pregunten también si sintieron placer o miedo cuando las violó a los 12 años de edad, que les pregunten también si las golpeaban, si las torturaban, si las mataban de hambre. Y nada que sale con las cosas del sexo. A mí me parece que cuando es irrelevante esa situación. Si me van a devolver lo que me quitaron, yo creo, a Sergio Andrade. No puedes defender lo indefendible. O sea, Gloria Trevi está perdida. O sea, está... Te voy a decir una cosa. ¿Qué pasaría si Gloria Trevi decide alejarse de Sergio Andrade y ella decidir por su propia defensa? ¿Qué pasaría? ¿Qué tal que se le voltea a Sergio? A lo mejor. ¡No creo! ¿Qué opinas? ¿Seguirías o cuestionarías las órdenes si fueras uno de los participantes de Milgram? ¿Y qué podemos nosotros, como sociedad, enseñar a las generaciones futuras para ayudar a prevenir actos horribles que pueden ocurrir cuando la gente común sigue ciegamente a una autoridad? Haznos saber tu opinión en los comentarios a continuación.